Como he mencionado muchas veces, el tema del purgatorio es un tema sumamente complejo para nosotros y cómo comprenderlo, porque recordemos que forma parte de aquellos temas teológicos de la teología dogmática que se conocen como los novísimos, es decir, que están al final de nuestra vida, ¿no? Muerte, juicio, cielo, infierno. Y obviamente el purgatorio es el camino que nos lleva al cielo para aquellos que tras el juicio no están suficientemente preparados, a pesar de que hayan hecho una opción decisiva por ser cristianos y seguir el camino que Dios les ha marcado a lo largo de la vida. Y sobre este tema, sobre este misterio, me vienen muchas preguntas. En esta ocasión me han venido dos preguntas distintas que voy a relacionar. La primera tiene que ver con Santa Gertrudis la Grande. Y si es cierto que hay una oración que fue dictada a Santa Gertrudis para sacar 1000 almas del purgatorio cada vez que se realiza esa oración, ¿no? Primero pongámonos en contexto. En su época, estamos hablando del 1200 al 1300, la segunda mitad de el siglo XIII, ¿no? Ella nació en 1256. Gertrudis era una religiosa, una superiora y religiosa benedictina en un monasterio donde era conocida por su misticismo y por su conocimiento teológico. Entonces, ya hacia el final de su vida, antes de morir, ya la conocían como Gertrudis la Grande. Su fiesta se celebra el 17 de noviembre, el día del cumpleaños de mi mamá, dicho sea de paso. Así que si ustedes se acuerdan, una pequeña oración por el bienestar de mi mamá. Pero esta mística y teóloga recibió una oración, según ella reveló, a través de la cual, si ella la repetía, y es fácil de encontrar la oración de Santa Gertrudis por las almas del purgatorio en internet, y ella realizaba una oración que es relativamente breve, y el Señor le prometió que cada vez que ella realizara esa oración iba a liberar a 1000 almas del purgatorio. Entonces, la Iglesia ha aceptado esa oración como una oración devocional, no la ha puesto como la oración que hay que rezar, porque obviamente nosotros sabemos que la promesa fue hecha a Santa Gertrudis, y Santa Gertrudis anunció que ella había recibido esta promesa, y en consecuencia los efectos de esta oración con certeza son enormes para las almas, pero no tenemos cifras exactas porque no existe el mismo conteo aquí que el que existe en el cielo o el que existe en el purgatorio. Entonces las oraciones de Santa Gertrudis son muy buenas y es muy buena hacerla, es muy bueno repetirla, como lo es rezar por las almas del purgatorio. Pero para que vean ustedes que Dios no ha querido que los cristianos contemos con una sola bala, por así decirlo, porque si la oración de Santa Gertrudis salva a 1000, entonces recémosla todos los días, todo el tiempo, y esa es la única bala que debemos usar. No, también nos reveló esa oración que añadimos al final de cada misterio del rosario en Fátima: lleva todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia. Eso lo decimos desde Fátima, y en Fátima nos fue revelada esta oración. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que siempre necesitamos rezar por las almas del purgatorio. Siempre necesitamos hacerlo. Y siempre que estemos en una santa misa, que es el máximo sacrificio, ofrezcamos interiormente por las almas del purgatorio o pidamos ofrecer por nuestros familiares difuntos siempre las misas. Y este tema enlaza con la segunda consulta que me hace una persona y me cuenta una anécdota familiar según la cual tuvo un sueño en el que la madre de esta señora difunta le había pedido que por favor extienda una túnica blanca que esta señora tenía, le extendiera en su cama. Ella, al despertar del sueño, sintió que ese era un pedido de su mamá desde el purgatorio, extendió la túnica blanca
y al día siguiente ya no encontraron la túnica blanca, no estaba ahí. Y me pregunta si eso debería ser un signo de que ella ya salió del purgatorio, está en el cielo y pueden dejar de rezar por ella. La respuesta rotunda es no. No dejes de rezar por ella. Yo solamente voy a dejar de rezar por mis fieles difuntos el día que Dios baje y me diga: Alejandro, yo soy Dios, reconóceme. Y te digo que ya no reces por tu papá porque tu papá ya se salvó y ya está en el cielo. De otra forma, no me importan los sueños que tenga, que tengo sueños frecuentes muy hermosos con mi papá, con el recuerdo de mi papá, lo mismo con el recuerdo de mi hermano menor, que como saben ustedes falleció poco más de 2 años. Y todos estos recuerdos o sueños de ninguna manera los voy a tomar como un signo, porque no son un signo divino, son un sueño. Y puede ser un sueño muy bonito y lo que ha pasado puede ser muy confortador espiritualmente. Dios es bueno, nos conforta, ¿no? Pero nunca debemos dejar de rezar por las almas del purgatorio. Yo veo personas que han tenido vidas de santidad extraordinarias, personas que han muerto a todas luces mártires, y hasta que la iglesia no se pronuncia y dice esta persona es santa o esta persona es mártir, se sigue rezando por la salvación de su alma, porque no sabemos. Esa es la realidad, no sabemos. Y en este caso no podemos equivocarnos. En las numerosas revelaciones que han habido de alma del purgatorio a santos, especialmente después de la Reforma Protestante, muchas de estas almas decían: la Reforma Protestante es lo peor que nos ha podido pasar a las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque ha hecho que millones de personas que creen en el protestantismo y que en consecuencia no creen en el purgatorio dejen de rezar por las almas del purgatorio. Necesitamos oraciones por las almas del purgatorio, constantes. Entonces, yo no quisiera que un día en el cielo encuentre que mi padre todavía no ha salido del purgatorio y me diga: es que tú no rezaste suficiente, dejaste de rezar, te confiaste. Eso no va a pasar. Y no debería pasar en ninguno de nosotros. Nosotros deberíamos seguir rezando siempre por las almas benditas del purgatorio. Entonces, debemos asegurar que acumulamos méritos porque no perdemos nada. Es una excelente devoción. Rezar por las almas del purgatorio es un hábito cristiano excelente que además nos mantiene en gracia, porque si nosotros ofrecemos las comuniones, ofrecemos las indulgencias plenarias por las almas del purgatorio, entonces significa que nosotros estamos practicando una vida cristiana que nos aleja del pecado y nos mantiene en estado de gracia. Y esa práctica hay que seguirla manteniendo, sabiendo sobre todo la enorme recompensa que nosotros vamos a recibir. Recordemos aquí una vez más las experiencias de los místicos y de los santos que han visto almas salvadas del purgatorio y la gratitud enorme que tienen por las personas que han rezado por ellas, por las personas que han ofrecido misa por ellos, por las personas que se han acordado siempre de rezar por ellos con nombre propio o en forma genérica, como rezamos, como digo, al final de cada misterio. Lleva todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia. Y cuando decimos aquellas más necesitadas de tu misericordia, estamos hablando de las almas no solamente que se salvaron en el último vagón, digamos así, ¿no? Que por un pecado menos pudieron subir al tren del purgatorio. No, rezamos también por cuántas personas que han muerto solitarias, cuántos sin techo que son encontrados muertos, cuántas personas que son encontradas muertas sin que se sepa de dónde vienen, de qué vinieron, desaparecieron de sus familias y nadie se acuerda de ellas, nadie reza por ellas, y son almas que pueden estar perfectamente en el purgatorio, miles, millones de ellas. Entonces, cuando nosotros rezamos por nuestros fieles difuntos, tengamos el buen hábito de decir: y por todas las almas más necesitadas de tu misericordia, como nos enseña la oración de Fátima, o cualquier otra fórmula que recuerde todas las almas del purgatorio, pero especialmente las más abandonadas, aquellas por las que nadie reza, salvo la Iglesia cuando eleva su oración por todos los fieles difuntos y pide por todos ellos, ¿no? Entonces, tengamos este buen hábito
de rezar por las almas del purgatorio, porque, como digo, almas del purgatorio que se han presentado a los grandes santos y místicos para decirles: salí del purgatorio, estoy en el cielo, o como se le presentó este gran amigo de San Juan Bosco en medio de una noche para decirle que se había salvado, Juan, Juan, me he salvado, y que estaba en el cielo. Esas son cosas que no ocurren en la normalidad. No, nuestros parientes difícilmente van a ser. Para el común de los católicos eso no sucede. Entonces, nosotros, ¿en qué nos confiamos? Nos confiamos en el amor y la fe de la Iglesia, en saber que todas las oraciones y todas las intercesiones, todos los sacramentales ofrecidos a través de la Iglesia y los sacramentos como la Santa Misa ofrecidos por los fieles difuntos tienen efecto, dan fruto, llevan almas al cielo y llevan almas que, infinitamente agradecidas, van a interceder por nosotros y van a marcar nuestro camino al cielo. Que tengas un buen día.